Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermano, con eso es suficiente para que nosotros podamos sentirnos satisfechos en el Señor. Gracias al Señor por mis hermanos que nos apoyaron en la música. Qué bendición, hermanos, se siente sabroso en esta noche adorar el nombre del Señor. Les decía, hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema el poder de la gracia de Dios. Y vamos a irnos a la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Si los hermanos que están en Facebook pueden tomar su Biblia, la pueden leer en este momento, pues yo le invito a que lo haga, y en el transcurso de la exposición de la palabra del Señor puede irla leyendo poquito a poquito, y usted va a comenzar a ver cómo los ojos espirituales se nos comienzan a abrir, hermanos, y comenzamos a deleitarnos con la escritura sagrada que nos ha dejado el Señor. A Tito capítulo 2 versículo 11 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy amables hermanos por estar en pie. Y decíamos, hermanos, la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, según lo que nosotros acabamos de leer, nos ha regalado lo siguiente. Número uno, nos ha regalado la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros podemos leer en este versículo número 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, hermanos, con un objetivo, se ha manifestado para salvación a cada uno de nosotros. La salvación, hermanos, es el rescate que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado a cada uno de nosotros de una condenación segura. De una condenación, hermanos, que nos teníamos merecida. De una, hermano, condenación que nos teníamos ganada. Dice, hermanos, en la carta a los Romanos 3:23, que todos nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios. Es un texto que usted lo conoce desde que estamos en la escuela bíblica dominical, y que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados, cortados de la gracia de Dios. Hermanos, la salvación, el primer poder de la gracia de Dios es que nos rescata, hermanos, de las garras del pecado a cada uno de nosotros. Nosotros aquí no siempre hemos sido los angelitos que ahora nos vemos, porque a ustedes casi les salen las alitas, casi tienen una ruedita aquí, no sé cómo se llama. Pero, hermanos, no siempre hemos estado así. Hubo un momento, hermanos, en que nosotros estábamos cubiertos, llenos, manchados de delitos y pecados. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y a los Romanos 6:23, hermanos, dice que el salario del pecado es la muerte. Hermanos, el salario del pecado, lo que el pecado nos iba a pagar a cada uno de nosotros, es muerte eterna. El pecado nos iba a decir a nosotros: bien, me serviste de una manera maravillosa, toma, aquí está tu premio. La muerte eterna. Eso es, hermanos, lo que el Señor hizo a cada uno de nosotros. Nos rescató de ese destino final que estaba para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos llenos de delitos y pecados. De eso es lo que el Señor a cada uno nos ha rescatado.
Hace algunos días estaba viendo en un programa de televisión y como estaba observando, dice, salvados, ¿verdad?, de la muerte segura, y veía una figura de unos animales que estaba estaba el conejito en el monte, y de repente aparecía uno de esos gatos monteses. Ya sabe ustedes cómo se acercan los gatos monteses, ¿no? Calladitos, así calladitos los gatillos. Y estaba el conejito comiendo bien tranquilo, inocentemente. Y se iba acercando el gato montés, muy calladito. Lo tenía cerca, y cuando el gato montés se iba a balanzar a cenarse al pobre conejito, de repente el águila agarra al gato montés, y el conejito ni cuenta se dio de que esa águila lo había rescatado de una muerte segura. Hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de la salvación, nos ha rescatado a nosotros de una muerte segura. Nosotros íbamos así y hasta la muerte seguritos. Pero nosotros leemos, hermanos, el siguiente versículo de los Romanos 3:23. Y dice, hermanos, el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, no hemos pagado nuestra salvación, nosotros no hemos pagado nuestro rescate. Así como ese conejito no le pagó al águila para que se llevara a ese gato montés y lo rescatara de una muerte segura, nosotros tampoco le hemos pagado, hermanos, a Jesucristo. No le hemos dicho: Señor, ¿cuánto vale la salvación? No, Él lo ha hecho gratuitamente por cada uno de nosotros. Y leímos Romanos 6:23, que decía que el salario del pecado es la muerte. Mas dice: mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor por la sublime gracia que nos ha dado. Tomó nuestro lugar. Nos rescató, hermanos, de las garras del enemigo. Y nosotros ahora, hermanos, somos libres para alabar el nombre del Señor. Usted puede ser libre, usted puede cantarle al Señor con toda libertad. Y si no quiere gritarlo, pero lo puede sentir en su corazón y calladito, puede estar diciendo: gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Así, calladitos. Pero el Señor, hermanos, lo oye como una ofrenda de olor fragante ante su presencia. El poder, hermanos, de la gracia de Dios. Lo segundo, hermanos, que podemos leer en este versículo que acabamos de leer, a Tito 2:11. Y el versículo 12 nos dice que Él nos enseñó cómo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El apóstol Pablo escribe esta palabra que dice enseñándonos. Y esta palabra, hermanos, en su traducción menciona disciplinándonos, formándonos, entrenándonos con disciplina para toda la vida. No es para un momento que debemos nosotros, hermanos, de darle la espalda a la impiedad y a los deseos mundanos. No es por un momento, sino que el apóstol le dice, disciplinándolos a cada uno de ustedes. Vamos a enseñarles con disciplina, enseñándoles con una formación correcta, cómo ustedes deben de darle la espalda a los deseos mundanos y a la impiedad. Vivir, hermanos, en el Evangelio no es cuestión de un día, no es cuestión de un año, no es cuestión de 5 años, no es cuestión de 50 años. Hermanos, es cuestión, como dijo el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano.
Yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy para ofrecerle una ofrenda de olor fragante al Señor con mi vida. Y he peleado la buena batalla. Ahorita ya estoy listo para agarrar mi maleta de mi partida para el reino de los cielos, donde está el lugar donde yo voy a morar por siempre. Vivir el Evangelio, hermanos, para toda la vida. Y el apóstol aquí le dice, miren, enseñándoles que ustedes deben de renunciar, de darle la espalda, deben de ser disciplinados en esto, deben de renunciar a lo que es la impiedad y a los deseos mundanos. Impiedad, hermanos, es un estilo de vida que excluye a Dios. Eso es ser impío. Es tener un estilo de vida, hermanos, que excluya a Dios de nuestras decisiones. Algunas veces como que hemos actuado como impíos, porque hemos tomado nuestras propias decisiones y no hemos tomado en cuenta a nuestro Señor. Señor, yo pienso esto, pero ¿usted qué dice? ¿Cuál es la decisión que usted quiere que yo haga? ¿Qué es la decisión que quiere que yo tome? A los Romanos 1:28, mis amados hermanos, nos habla sobre esto. Si usted tiene su Biblia, bien la puede hojear. Por eso le mencionaba a mis hermanos que están en Facebook, tome su Biblia y leámoslo. Y como ellos, el versículo capítulo 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es terrible ser un impío, no tomar en cuenta a Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es ser un impío. Y nosotros, hermanos, la Biblia nos dice, renuncien, denle la espalda a todo eso. Denle la espalda a todo eso, esas características de la impiedad. No excluyamos, hermanos, a Dios de nuestros planes. La Biblia, hermanos, nos llama a cada uno de nosotros y a los que nos están viendo, hermanos. Si nosotros aún no hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo le invito a que lo haga y que luego que haya aceptado la salvación del Señor, renuncie, dele la espalda a todo aquello que es de la impiedad. Y también dice el apóstol, de los deseos de este mundo. Eso lo encontramos, hermanos, en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, lo que nos gusta en la carne, ¿no? Lo que nos gusta en la carne, aquello que la carne le fascina, aquello que la carne le atrae, aquello que a la carne le gusta, los deseos de los ojos, aquello que nos gusta ver, aquello que nos gusta observar, aquello con que nos queremos que nos brillan los ojos, y la vanagloria de la vida, aquello que nos aplaudan, que nos festejen, que nos digan, mire qué bonito canta, ¿verdad? Qué precioso, qué lindo dirige, qué hermoso predica, qué bárbaro. A veces, hermano, y con esas palabritas
Es que yo practico. Es que yo ensayo, usted supiera, toda la semana hago como 50 ensayos diarios para que me salga perfecto. Pues sí, porque uno tiene que lucirse, ¿no? A veces parece que eso nos eleva. Pero en la vanagloria, hermanos, de la vida, nos dice la Biblia, mire, denle la espalda a todo eso. Denle la espalda, renuncien a eso. Dice la Biblia que nosotros, hermanos, debemos de ser lo más humildes posible. A mí me fascina, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que a todos se les apareció el Señor después de haber resucitado. Se le apareció, dice, a los discípulos, se le apareció a Jacobo, se les apareció a Cefas y después se le apareció como a 500 de una sola vez. Y dice, y después se me apareció a mí como un abortivo, hacia lo último. Y dice en otro texto que yo no me considero, yo no podría ser considerado como un apóstol del Señor, porque yo fui perseguidor de la iglesia, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Necesitamos, hermanos, reconocer que Él es superior en todo. Y por eso dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermanos, el poder de la gracia de Dios nos prepara, nos disciplina, nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de rechazar o renunciar o darle la espalda a lo que es todo aquello que tenga visos de impiedad y todo aquello que nos quiera gustar en la carne, todo aquello que nos quiera gustar para la vista, o todo aquello, hermanos, que nos quiera levantar. Porque mientras más alto creemos que estamos, más grande va a ser el sopapo que nos vamos a dar. Y número 3, mis amados hermanos en Cristo, dice la carta a Tito en el versículo 12, que también vivamos en este siglo de manera sobria, o sea, con dominio propio. Que vivamos de manera justa, que seamos rectos, que seamos firmes, que seamos bien definidos en lo que somos y que también vivamos piadosamente, que también le seamos fieles a Dios. Hermanos, esto último es bien precioso porque dice, vivamos en este siglo, vivamos en el momento que estamos, en este tiempo que nos encontramos, vivamos de manera sobria, que tengamos dominio propio sobre cada una de nuestras vidas. Y parte del dominio propio que debemos de tener, hermanos, es que debemos de estar bien seguros de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos recibido como la palabra del Señor. Que no nos portemos y no nos mareemos y que no andemos caminando no rectamente, sino que nos planteemos bien. Lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, hermanos, debemos de mantenernos en la sana doctrina del Señor. Muchas cosas pueden venir, muchas cosas podemos escuchar, muchas cosas podemos ver por medio de las redes sociales o cuando alguien nos dice algo sobre la Escritura. Pero nosotros, hermanos, debemos de saber que la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor no es modificable, la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y que no nos puede confundir, hermanos, si nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. Debemos de mantenernos sobrios, o sea, con dominio propio. Debemos de mantenernos de justicia, debemos de mantenernos justos, o sea, debemos de mantenernos rectos, debemos de mantenernos firmes, debemos de quedarnos bien definidos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero.
Usted debe de saber, hermanos, que aquí nos estamos preparando, que aquí nos estamos alistando, que aquí nos estamos teniendo una idea de cómo va a ser la adoración en el cielo. Usted debe de saber, hermanos, que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Usted debe saber que la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido librados para el día de la ira del Señor. Usted, hermano, debe de saber que nosotros vamos a estar en un momento allá en el tribunal de Cristo para recibir los galardones que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Usted debe saber que hay un evento que se llama la boda del Cordero. Usted debe saber, hermano, que cuando eso suceda, y después de 7 años de gran tribulación aquí en la tierra y 7 años de estar en victoria ahí en el Señor en los cielos, la iglesia con todos sus ángeles va a descender también para establecer un reino milenial aquí en la tierra. Y no debemos de cambiar, hermanos, la verdad que está en las Santas Escrituras por cualquier fábula, por cualquier leyenda o por cualquier cuento que nos estén diciendo por otro lado. Por eso es bueno, hermanos, que leamos las palabras del Señor y que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos rectos. Dice a Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos aconsejar, para que también podamos exhortar, para que también podamos guiar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso es que necesitamos, hermanos, vivir de manera justa, o sea, rectos, firmes, bien definidos en lo que hemos creído cada uno de nosotros. Y dice de último, vivir piadosamente, fieles, hermanos, fieles a Dios. Así, fielecitos al Señor, porque Él, hermanos, no ha sido infiel con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido victoria en el Señor. Cada uno de nosotros debemos de reconocer que no importa que a veces la respuesta de Él no sea la que nosotros deseamos, a lo mejor las situaciones que acontecen no sean como nosotros creamos. Lo que debemos de estar seguros es que la voluntad de Dios es perfecta y agradable y saludable para cada uno de nosotros. Debemos de serle fieles al Señor, a pesar que a veces creamos que la situación no es como nosotros pensábamos. El Señor me falló, entonces no me dio lo que yo le pedía, me voy a portar infiel con Él. No, mi amado hermano. Job dijo, recibiremos del Señor solo las cosas buenas. Recibiremos del Señor solamente las alegrías. Vamos a recibir solo del Señor buenos zapatos. Vamos a recibir del Señor solo buenas cosas. Y cuando vengan las cosas malas, vamos a rechazárselas. Vamos a renegar de Él. No, en ningún momento. Hay que ser fieles al Señor. Cuando nosotros, hermanos, creemos en el poder de la gracia de Dios y nos damos cuenta de la salvación que nos ha dado, que nos han preparado para renunciar a la impiedad y a los deseos de este mundo, y también nos ha capacitado para vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa, nosotros, hermanos, vamos a aguardar lo que dice el versículo 13 del capítulo 2 de Tito, que si usted lo tiene ahí lo puede leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza bienaventurada. Qué hermoso será ese día, mis amados hermanos, cuando en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a ser levantados. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, la toma sorpresiva de la iglesia para levantarnos, y dice la Biblia, para recibir al Señor en el aire. Y ahí dice, y estaremos para siempre con Él. Alentémonos, hermanos, con estas palabras, que cada día recordemos que debemos de prepararnos para la venida del Señor. No se le olvide, por favor, el poder de la gracia de Dios. Y amemos la gracia de Dios. Abracemos la gracia de Dios. Agradezcámosle al Dios Todopoderoso, porque en su plan, hermanos, estuvo de enviar a su Hijo Jesucristo por rescate por cada uno de nosotros. Dios me le bendiga, hermanos, y sigamos gozando en la presencia del Señor.